pilotos y sus aparatos podcast. Bienvenidos al 16º episodio de tu podcast favorito. ¿Qué tal estás, Ricardo? Pues muy bien, con 16 episodios, muy contento y encantado de estar aquí ante los oyentes. Estupendamente. Y otros cuantos que tenemos ahí ya en cola, preparados o cocinando ahí a medias. Estupendamente. Esto va sobre ruedas. ¿Estamos súper ubicados o no estamos ubicados? ¿Cómo vamos hoy de ubicación? Bueno, no sé, yo estoy geoposicionado relativamente, no exactamente, pero creo que puedo mejorar mi posición si pues utilizo tecnología. Pues a ver si con nuestro invitado nos cuenta estas tecnologías y aprendemos todos un poco más de todo ello. Pasamos a presentarlo. Pues sí, no es un nuevo invitado, es un invitado y colaborador que repite y estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Y no es otro que Enrique Varela. Enrique, bienvenido. Hola, buenas. Yo encantado también de estar con vosotros y de no ser nuevo, porque yo mayormente soy viejo últimamente. Es lo que me pasa. Pero bueno, no sé en cuál otro episodio estuve, pero me alegro de repetir. Y ya sabes que yo contar lo que sé es mi afición vital, o sea, para que cuando el uno mismo cuenta episodio que el Mambo, en Number 8. Number 8, pues 8 y 8, 16. O sea, muy bien. Sí, pues señor. nada, así contando lo que uno sabe, pues todo el mundo sabe lo que uno. Parece una tontería, pero está muy bien. Pues muchas gracias, Enrique, Creo. por acompañarnos otra vez y esperemos que sean muchos más. Y hoy el episodio va de GPS. Cuéntanos, ¿qué es esto del GPS? Global Positioning System. Bueno, va a generar, más que de GPS, vamos de sistemas de geoposicionamiento, que todo el mundo conoce el GPS. Hace tiempo yo lo veía alguno cuando los típicos negacionistas de la tecnología o que cuando no la entienden me decían que era el gilipollas que se pierde siempre, que es justo lo contrario, ¿no? Pero que vamos de eso, ¿no? De todos los sistemas de geoposicionamiento, ¿no? De saber por medio de tecnología dónde demonios está uno en la Tierra, pero con errores de lo más mínimo posibles. Y si lo aplicamos a las personas ciegas y con baja visión, yo creo que a todo el mundo le sirve bien, pero a nosotros mucho más. Cuanto más situados estemos, o sea, cuanto menor sea el error, estamos aquí y es aquí, pues más mejor, ¿no? Y entonces, pues eso ha ido avanzando y efectivamente antes era menos preciso y tal. Cuando la época de lo que digo yo de los taxistas, pues era eso, era que los taxistas, sí, por lo menos, no sé, supongo que en todas las ciudades, pero en Madrid la gente recordará que iban con sus guías, aquellas kilométricas, eran libros enormes, gordísimos, para buscar las calles, y bueno, pues, depende de dónde cayera y tal, y no les gustaba nada el GPS porque parte del taxímetro se iban mientras buscaban y todo eso, y entonces les caía muy mal el GPS, y uno me dijo, eso es una mierda, eso es el gilipollas que se pierde siempre, eso no sirve, yo no lo pondré nunca, y así, ¿no? Pero bueno, cosas, anécdotas. Este es el mal llamado GPS porque el GPS son dos partes, ¿no? Por un lado está el posicionamiento en sí, que te dice única y exclusivamente dónde estás, el punto en el espacio en el que te encuentras, y luego está pues la cartografía, el cómo llevarte de un punto a otro y todo eso, que eso ya es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que a todo le llamamos GPS. Pero bueno, para empezar por el principio, cuéntanos técnicamente en qué se basa el GPS, cómo llegan en nuestros dispositivos que tenemos en la mano, en el bolsillo, cómo pueden llegar a saber en qué posición estamos, porque, bueno, explicar un poco para civiles, para el común de los mortales, porque esto puede complicarse un poco, porque es una de las aplicaciones prácticas, ¿no?, de la teoría de la relatividad de Einstein. Decimos mucho GPS porque es el más popular. Es como cuando decimos un tupper, ¿vale? Porque es una marca de ¿cómo se llama?, de recipientes herméticos. Pero GPS es el sistema de posicionamiento, es verdad que fue el primero, norteamericano o estadounidense, o como dicen ellos, americano. Yo prefiero decir norteamericano porque hay mucha más América, pero bueno. Y entonces le llamamos GPS a ese, pero está bien llamado, además, yo creo que de los nombres de todos, pues está el japonés, y sí, bueno, hay más, incluso el de la India, después si eso lo repasamos, pero GPS sí que está muy bien llamado porque
aparte que pudiera ser un nombre comercial, pero sí que es Global Positioning System, que es el sistema de posicionamiento global. Es decir, que en cualquier parte del globo, que es el mundo, te puede posicionar. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, se lanzan satélites. Sabéis que hay satélites por ahí dando vueltas cada vez más alrededor de la Tierra. Bueno, alrededor o no alrededor. Eso sería bueno que lo conocierais, como dices tú, los civiles, que hay satélites que siempre están en el mismo punto, encima de nosotros, con un azimut concreto, es decir, a unos grados concretos. Es decir, si miramos por la ventana y lo vemos, puede estar a 30 grados, en nuestra cabeza haría un ángulo de 30 grados, o de 60 si está más alto, como si estuviera el sol un poquito más alto, o de 90, o de levantar la cabeza del todo y está en el cenit, arriba, justo como cuando el sol en el Ecuador a las 12 de la mañana, ¿no? Pues arribota del todo como una lámpara en el techo. Eso es un poco el azimut también. Bueno, no es exactamente eso azimut, pero sí que es los grados a los que está el satélite. Y puede estar geoestacionario o no, es decir, dar la vuelta a la vez que la Tierra, estar siempre ahí, o puede tener una órbita. Puede ser elíptica o puede tener una órbita que pase por encima de nosotros a la inclinación que pase, pues con una frecuencia concreta. Bueno, como había satélites que se lanzan con muchos propósitos, sobre todo militares, que llevan cámaras, que llevan cosas, que llevan un montón de historias, unas cosas de las que llevan, en las que nos vamos a fijar para este tema, son relojes atómicos, que son relojes que, bueno, otro día podríamos hablar de ellos, muy complicado, pero son muy exactos, de 1000 millonésimas de segundo, son los que miden el tiempo de la forma más precisa posible. Y por otro lado saben dónde están con respecto por su órbita y tal. Entonces, hay satélites que generalmente, bueno, algunos están dedicados y otros ahora mismo ya están para otras cosas, pero también hacen eso. Nos están diciendo constantemente, soy el satélite tal, estoy aquí y te mando esta señal a las tal. No las 4:10, no sé qué, es una medida atómica, pues es un tiempo, una cifra única, que representa un momento en el tiempo. Una cifra atómica, no, vamos, una cifra concreta, un número que significa el tiempo atómico, ¿no? Que no son las 4:10 ni las 5:20, sino a lo mejor es 7000, no sé qué, etc. Vale, eso es, solo esa vez se va a producir en la vida, y ese es ese momento. Entonces van diciendo eso constantemente. Y entonces hay receptores abajo, ahora mismo nuestros propios teléfonos móviles y tal, que tienen receptores de esa señal. Es una señal de radio muy precisa y que reciben esa señal. Y dicen, coño, el satélite no sé qué me ha mandado que está ahí en tales coordenadas y que ha mandado una señal en tal momento. Mi reloj, que es de cuarzo y que es mucho menos exacto, tiene más error, aunque es mucho más exacto que los relojes de antes, pero bueno, tiene su rollo, pues dice que han pasado no sé cuánto. No hablemos de... Bueno, si queréis lo pasamos a minutos. Ha pasado 3 segundos. Vale. Ostras, pues esto es que el satélite está a no sé qué distancia. Bueno, pues ya sabe a qué distancia está un satélite. Si esto lo recibe de 1, no se puede hacer nada con ello, porque sabes que estás, bueno, a tal distancia de un satélite y ya está. Si lo recibes de 2, ya se puede trazar un círculo, porque los dos, como no están en el mismo sitio, no te van a mandar la misma posición. Te van a mandar un tiempo distinto y una posición diferente. Dice, caramba, pues estoy en un círculo que tiene este radio, pues tengo que estar entre Málaga y Santander. Yo creo, joder, son muy grandes. Bueno, vale. Si recibo 3, ya puedo calcular más y puedo ya saber que estoy en un punto más o menos con bastante error. Pero ostras, dice, no, joder, que estaba en Málaga, capital, tal, y más o menos, y muy aproximado. Porque lo que se calcula es la velocidad de la luz, claro, y la velocidad de la señal. Y dices, bueno, pues ya estoy aquí. Y si ya recibes 4, que es lo mínimo que se puede recibir, hace lo que llaman la trilateralización, que es, con el cuarto ya se puede ajustar el error de tu reloj, del reloj del receptor. Es un poco difícil explicar, pero con la cuarta y con una ecuación ya de 4 incógnitas, el tipo ya calcula, o sea, el tipo que es, en este caso es tu teléfono, ya calcula y dice, si tengo estos 3 que me han dicho que están donde están, con esta distancia, y además mi reloj tenía una deriva no sé qué, pero el tiempo atómico exacto es tal, ostras, no hay más narices de que estoy en
no en Málaga, sino en Málaga, en la calle no sé qué, número tal. Ah, caramba, y ahí ya lo ajustas. Eso es un poco en complicado. Las máquinas son muy complicadas hablando, ¿no? Pero es un poco en complicado como, o sea, pero simplificando un poco lo complicado que es y lo pesadas que son las máquinas, cómo te sitúan, como tu propio teléfono puede saber dónde está recogiendo señales de al menos 4 satélites. Esto ocurre igual en todos los sistemas. 3 es menos exacto, 2 es muy inexacto, 1 no sirve para nada. De hecho, un teléfono que viera uno solo ni siquiera te daría posición, te diría que no tiene cobertura. Hoy por hoy, antes, cuando empezaron a salir estos sistemas, habrá gente en la audiencia que recuerde, pues no sé, el Captain o los primeros TomTom, que eran GPS, bueno, vamos a llamarle como se le llaman vulgar, GPS para guiarnos o para saber dónde estábamos, pues te hablaban de cobertura. Ah, pues veo 3 satélites. Ah, pues no puedo porque, pues es que ahora pues no hay, ¿no? Entonces, hoy ya esas cosas se obvian y o la hay o no la hay. Y si la hay, es que hay al menos 4 satélites que se están viendo y que te dan una precisión. Pues mira, yo ahora navego mucho con el Voice Vista por la calle, con mi perro por medio del bosque, y están precisiones de 2, 3, 4 metros, que bueno, todavía para una persona ciega chocarse con un poste no llega, ni llegará nunca, porque el sistema de aproximación final no tiene que ser GPS, sino algo que te diga, cuidado, pero vamos, para saber dónde estás perfectamente o marcar puntos, te da perfectamente. Y claro, si vas en movimiento, como los satélites constantemente, no sé a qué frecuencia, pero están mandando esa historia, oye, soy el satélite tal, estoy aquí, lo he mandado en este tiempo, y te lo mandan 4 y estás viendo al menos siempre 4, pues tu aparato sabe calcular dónde estás. Lo demás viene después por añadidura. ¿Dónde estás? Bueno, después habría que hablar. ¿Dónde estás? Acaba siendo una coordenada. Grados, minutos, segundos, longitud y latitud. Sabéis los que eso, la Tierra dividida en cuerdecitas, es decir, tenemos meridianos y paralelos. Los paralelos van paralelos al Ecuador, el Ecuador es la raya del medio, y los paralelos hacia el polo norte, hacia el polo sur. Y los meridianos, pues en el otro sentido, en el sentido de arriba a abajo. Hay uno que pasa dicen que por Cádiz, pero no sé, bueno, pasa por Valencia, por la provincia de Valencia, por Castellón, creo. Ahí sería probablemente el 0. Greenwich, por supuesto, lo llama meridiano Greenwich porque sí que pasa totalmente en esa ciudad. Y se marca, aparte de la parte horaria, de 0, pues es el 0. O sea, si uno se mueve hacia La Coruña, hacia el oeste, pues van siendo números negativos. Y si se mueve hacia el este, son números positivos, hasta que llegas al 180. Y en vertical, pues igual, el Ecuador es 0 y si vas hacia los polos, pues más o menos, hacia el polo sur menos y hacia el polo norte más. Y al final acaba siendo en grados, minutos, segundos, pues cuanto más líneas traces, claro, los normales es el Ecuador, los 2 paralelos, el trópico de Cáncer y de Capricornio, que son los trópicos que van paralelos al Ecuador. Y en meridiano no sé si pasa algo parecido. Está el de Greenwich y yo no conozco que haya así mitades, pero bueno, son líneas imaginarias y puedes trazar todas las que quieras. Cuanto más preciso seas, más sabes dónde está. Entonces una coordenada es eso. Yo estoy en la tal y tal, en longitud, y en la tal y tal, en latitud. Y eso es lo que te acaba dando, es que tienes que estar aquí. Cuando yo era hippie pequeño y paseaba por Menorca sin nada, porque no había nada, lo hacíamos con mapas militares, una brújula y el sentido común. Y encontrabas un pozo, que era lo que se buscaba cuando andabas por ahí de rule, pues con un error de 100 metros o por ahí. Y tenías que buscarlo. Y ahora, pues la verdad que se encontraría con nada, ¿no? Porque la precisión es mucho más grande. No sé si lo he explicado bien, pero un poco el meollo de la parte técnica está ahí. A partir de ahí es donde ya se pueden hacer guías, o sea, cómo guiarte o pues en la montaña saber en qué accidentes geográficos estás, o en el campo, en el mar, pescar, en fin, a partir de ahí, sabiendo dónde estás y a dónde quieres ir, también se puede hacer una ruta, etcétera, etcétera. Eso viene después. La base es un poco eso, que entiendo que es un poquillo complicada, pero no sé, yo creo que, bueno, lo he tratado de explicar lo mejor que me ha salido. Está bien explicado, Enrique. Vamos, por lo menos yo lo he entendido, con lo cual supongo que lo habrá entendido casi todo el mundo. Porque es una circunstancia que no se conoce, pero explicada como tú lo has explicado, pues tiene todo su sentido. Yo solo me quedó una duda.
Vamos, sé que el sistema o la constelación de satélites GPS están emitiendo. Soy tal satélite, estoy en tal punto, es tal hora y es una información. Son captadas por receptores. Supongo que irán drones, irán vehículos, en todo tipo de dispositivos, pero me voy a centrar en los terminales móviles. ¿Tú cómo distingues y cómo recibes la señal del satélite o de los distintos satélites? Porque ahora estamos hablando de GPS, pero parece ser que existen otro tipo de satélites de otras naciones, de otros continentes y demás, y son compatibles, es decir, en muchos casos pueden convivir. ¿Cómo el receptor distingue eso? Primero, son distintas frecuencias, son frecuencias de radio, y en principio un receptor, una antena que va dentro de tu teléfono, ahora ya no se ven, ¿no? Como en los móviles de antes que tirábamos de la antena, ahora ya sabéis que a la física se la engaña, la antena está dentro, pero ¡buah! Es una cosita pequeñísima que ni la ves, ¿no? Bueno, pues si la antena de nuestro receptor está preparada para las frecuencias de GPS, recibirá solo la constelación de GPS. Y la constelación de GPS, no recuerdo ahora cuántos satélites tiene, porque esta es otra historia que, bueno, que yo ni me he documentado porque creo que no es exactamente. O sea, lo que es interesante de esto es, no que yo me sepa de memoria cuántos satélites tiene la constelación GPS y cuántos la Galileo y cuántos la China y cuántos la rusa, la GLONASS, y, pero cuantos más se tengan, lógicamente, la precisión va a ser, no la precisión, sino la posibilidad de que en cualquier parte del mundo tengas señal, tengas señal de al menos 4, va a ser más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues GPS me parece que tenía 30 y tantos. Unos son geoestacionarios y otros tienen órbitas, porque también están dedicando satélites que sirven a otros propósitos a también emitir señales GPS. Y entonces se juntan. Y después, si lo ponemos a complicarlo, también está que las aproximaciones ahora también se hacen, los teléfonos la hacen con las antenas de los repetidores de la señal 4 o 5G, porque una antenita de 4G o 5G con la que tú te comunicas por teléfono también le está diciendo a tu teléfono constante, soy la antena tal y estoy aquí. Y entonces, si eso lo juntas también con lo que estás recibiendo de satélites, más precisión tienes, y perdón un paréntesis, ahora vuelvo, no voy a dejar de contestar, creo bien a la pregunta, o te pasa lo que en mi barrio, que han puesto un repetidor de GPS de mierda, perdón que lo diga así, y todos los coches y todo el mundo se pierde en un círculo en mi barrio, o no hay cobertura GPS en determinada parte de mi barrio, porque no se sabe a quién pedir que lo arreglen, los taxis no pueden llegar a tu dirección y no sé qué por qué, porque a veces los teléfonos y los programas de teléfono prevalecen la antena con el satélite, puede haber errores, la antena de aquí de Santa Eugenia, tal, ¿no? Y les lleva a otra calle. Y pasa hace 3 años, antes de la pandemia, pasa y no la arregla nadie. Pero bueno, antes había una antena en un cerro, cuando había 4G y 3G, y esa la quitaron porque dijeron que las de 5G eran mejores y la han puesto encima de una casa o no sé qué. Y bueno, todo el mundo en aquel círculo, vamos, hasta el punto que tú quieres salir de mi casa y poner el GPS y el Google Maps no te coge, o sea, no sabe llevarte hasta. Te tienes que ir 3 manzanas más para allá y pedirle de la dirección. Entonces ya funciona. O sea que. Y bueno, volviendo a lo que preguntaba, que cómo lo recibo. Bueno, pues lo reciben por radio. ¿Qué ha pasado? Que cada vez, por unas señales de radio, ¿no? Cada vez los sistemas están cooperando más y haciéndose compatibles, y cada vez los teléfonos ya tienen, por ejemplo, a partir de, ya ni se dice, pero a partir de no sé qué modelo de iPhone, la antena que llevan también recibe la constelación Galileo, que ese es el nombre de la constelación europea. Europa tuvo su propio proyecto también, tiene su propio proyecto cuando ya existió el GPS. Después ha habido gente que ha dicho, ¿y por qué vamos a depender solo de los norteamericanos? Quienes, por cierto, hasta los años 2000 se introducían errores aposta, porque era un sistema que se suponía militar, y entonces no querían, y en determinadas zonas y en determinados momentos, pues no querían que la gente se pudiera meter en determinados sitios o lo que fuese. La cosa que
que hasta que ya se pusieron de acuerdo y ahora dan los datos exactos, los propios satélites mentían, claro, porque esto, si un satélite dice soy tal y estoy aquí, pero no estoy aquí, que estoy un poquito más al lado, pues ya los cálculos empiezan a fallar. Bueno, ahora esto ya está bastante arreglado, entonces se hacen más compatibles, por un lado, las constelaciones. Por ejemplo, el sistema japonés es muy compatible con el norteamericano. El japonés tiene una peculiaridad muy curiosa que bueno, puedo hacer un paréntesis y contároslo, que es eso, que es que uno de los problemas de los satélites, hablábamos antes de los grados a los que puede estar un satélite, es decir, uno mira por la ventana, si está despejado porque no hay casas enfrente, y el satélite, imaginaos un sol, está ahí como a la altura de nuestra nariz, pues muy bien, pero si estás en Nueva York, son señales que son de onda muy corta y van muy, muy direccionales, y hay 40.000 edificios, ese satélite no le ves. Y es muy fácil que en las calles muy estrechas o muy anchas pero con edificios muy altos, y pasaba siempre, hay rebotes de señal que despistan y que influyen en los cálculos. Y Japón, una de las cosas que ha hecho es poner satélites geoestacionarios, o sea que siempre están encima de Japón o de un punto de Japón, giran a la vez que la Tierra, pero además en el cenit, arribota del todo. Con lo cual la señal baja y aunque estés en Osaka, allí debajo de la calle, con edificios no sé cuántos, esa señal sí te llega bien y precisa. Entonces, bueno, estos ya son detallitos, ¿no? Pero muy, sí muy importante, porque cuando hay sombra, por ejemplo, en este caso, la altura de los edificios, las calles estrechas sería otro problema, ¿no? El tener un satélite geoestacionario trabajando para ti en conjunto con el GPS, pues te da valor y te da sobre todo precisión, que en este caso es lo que ellos buscarían, porque andarían algo perdidos. Michibiki se llama el sistema japonés. Michibiki, sí. No sé qué significa, pero sí, Michibiki. Significa guía. Guía. Y bueno, pues ya digo, cuanto más acuerdos hay entre todos, está por una parte la compatibilidad de las antenas de tu receptor. En este caso, si queréis, nos ceñimos a los móviles para ir yéndonos a lo que usamos todos los días cuando ponemos que me quiero ir para allá. O que dónde estoy, Ojo, que eso también a veces lo utilizamos poco, pero yo el dónde estoy se lo pregunto al reloj muchas veces. ¿Dónde estoy? Sí, a veces que te has perdido por ahí paseando y dices, ostras. Y entonces depende de las antenas del receptor y también de la compatibilidad, los acuerdos que van haciendo entre todos los sistemas, todas las constelaciones, para estar de acuerdo entre ellas, que cada vez en principio son más. Después, bueno, pues puede venir la política y se pueden pelear y a lo mejor, y ahora me desconecto yo de GLONASS, porque bueno, pero vamos, no, de momento no ha pasado y lo que va es a mejor, esa parte. Y la del hardware nuestro que tenemos en la mano, pues también, claro. O sea, cada vez se pueden leer, digamos, más señales de más satélites, con lo cual ya no nos importa tanto si recibimos de GLONASS o de GPS o de, ¿sabes? O de tal, sino que sabemos dónde estamos. Pero si nuestros receptores son mejores, ¿no? Nuestros móviles y demás son más inteligentes y tienen mejores relojes internos y demás, y somos capaces de captar más satélites con más precisión y más sistemas, porque la precisión no mejora, porque solemos andar por unos 5 metros, en el mejor de los casos, suele decir. No debería bajar esto hasta unos centímetros. Sería mucho más útil. Bueno, de hecho, en aplicaciones militares sí que se baja de eso. Claro, por eso. O sea, ahí sí que hay diferencia entre civil y militar, como suelen decir los informáticos. No, esto es para civiles, esto es para militares. No, sí se puede. De hecho se puede, pero no se quiere. En la campaña de promoción de Galileo, uno de los eslogan que decían era que podía ser 5 veces más preciso que GPS. No, y lo es, de hecho, y lo es. ¿5 veces más preciso? Sí, con menos esfuerzo, con solo 4 satélites, es 5 veces más preciso que, según sus estudios, que GPS con 4 satélites. Ahora, después lo que te dan de precisión, eso ya es otra historia. Pero no se nota, para nosotros en la práctica no se nota. No se nota, no, para nada. Hombre, no se nota, que a lo mejor si estás conectando Galileo, recibes antes. Hombre, los GPS esto no se suelen perder, porque después, bueno, ya si vamos bajando a lo cotidiano, montado todo este sistema, ¿qué podemos hacer con esto? Diría yo, ¿qué se puede hacer con esto? Pues eso, saber, primero hacer cartografía digital. Eso, para la gente que no os lo hayáis planteado, pues es
mapas que en vez de estar en un papelico, están metidos en ficheros y se sabe cada punto de cada calle, de cada montaña, de cada accidente geográfico, de cada meandro, de cada río. Se sabe en qué coordenada está, con precisión. Entonces, leyendo lo que te dice tu teléfono, que ha visto 4 satélites y te dice que estás aquí, y comparándolo con el mapa, dice, ostras, estos Betanzos, o sea, no puede ser otra cosa. Tiene que estar en el ayuntamiento de Betanzos, en el centro. No hay otra. Eso sí que es lo que hacía yo en Menorca, vamos. Que es coger, una vez que tienes las coordenadas y la brújula y no sé qué, pues esto, recorres el mapa y dices, esto tiene que ser esto. Nosotros nos equivocábamos más porque el cálculo era más vasto, lógicamente. Pero es eso. Te sitúa ahí y entonces sabe dónde estás. Eso ya sería la cartografía digital. Hay una cosa muy bonita de cartografía digital que, bueno, había antes aplicaciones mucho más divertidas, porque ahora lo que llamamos popularmente GPS se dedica mucho a la conducción. Afortunadamente, últimamente se está orientando más ya a lo pedestre, pero era muy a la conducción y se perdieron mucho. Yo cuando empecé a trabajar en esto a final de los 90, Sigma. Cosas para personas. No, había muchos Magellan y muchos receptores que tendían más. Tú ibas, por ejemplo, en el tren de Coruña a Madrid o de Madrid a Coruña y te contaba más que dónde estabas, que también, pero que está el cerro no sé cuántos, que habías cruzado el río no sé qué, que te contaban más los accidentes geográficos. Eso que a la gente de montaña y eso les sigue interesando mucho, ¿no? Y a la gente que de senderismo. Y ha desaparecido mucho porque se dedicó más como a las guías de conducir, que te tires por la calle tal y cual, pero ir por encima de la tierra y saber dónde estás, o qué cosas hay, o que está la cuevecilla del fantasma, yo qué sé, dónde sea, pues puede ser interesante. Y eso sí se puede saber. Y entonces una cosa muy bonita que yo hice alguna vez, no me acuerdo con qué aplicación, es proyectar un mapa del siglo, no me acuerdo qué siglo era, siglo XVIII, así, de Madrid, del centro de Madrid, sobre una aplicación GPS. Y entonces tú ibas en un taxi y sabías lo que había en el momento en el siglo XVIII donde tú estás andando, ¿no? Es muy divertido. Porque, bueno, es un juego que se puede hacer, ¿no? Los sitios están localizados, la Puerta del Sol o el Palacio de Cibeles o yo qué sé, o en cada sitio un punto, era claro, y a partir de ahí tú trazas el mapa que había y efectivamente, y puedes saber qué había ahí cuando hace 3 siglos, ¿no? Hombre, pues un Ese viaje punto en el tiempo, ¿no? Sí, sí. El tiempo y el espacio en este caso, ¿no? Porque sabrías exactamente dónde estás. Eso depende ya de la cartografía y de los mapas que se utilizan en cada momento para el uso que se da a esa señal GPS, a esa geolocalización, pues la cartografía y los mapas que se pueden utilizar para este tipo de cosas, ¿no? Y además esto ha ido evolucionando una barbaridad. Yo me acuerdo con los más viejos del lugar, hace mucho tiempo me acuerdo con mi Nokia N70, que no tenía GPS todavía, y que había una aplicación que te geolocalizaba por, eso, como he dicho antes, que iba triangulando por las antenas de telefonía móvil. Se llamaba GeoMinder, que era para ponerte recordatorios. Y cuando llegabas, a lo mejor no tenía mucha precisión y era muy curiosa, ¿no? Pero para decirte dónde estaba una parada de autobús o cosas así, pues tenía su utilidad, ¿no? Cuando te acercabas, pues te saltaba un aviso. Y me acuerdo que le escribí al autor de la aplicación, le dije el uso que le estaba dando y, bueno, yo creo que se dio de poner los ojos como platos, porque nunca se lo imaginaba. Además era muy accesible la aplicación en Symbian y, vamos, me dijo que le pasara a todos los contactos de Ciguas que quisiera, que les regalaba la licencia gratuita a todos ellos. Y estuvo muy bien. Durante un tiempo, cuando estaba aquella aplicación, estuvo muy bien. Yo jugué con aquello, sí, porque no leía satélites, leía solo las celdillas los repetidores. Los repetidores de telefonía móvil. Repetidores, y luego hubo otros que integraron aquellos puntos wifi que tenían, era como un sistema que había donde también georreferenciaban el punto wifi particulares. Realmente se podría hacer. Sí, el problema de esto también, que no lo hemos citado, vamos, donde pierdes todo, es en túneles, en cuevas y en el interior. Dentro de los edificios, nothing, porque no hay señal GPS. No es suficiente, porque lo que te está entrando por una ventana, como comprenderéis, no llega para 4 satélites. A lo mejor en el horizonte de una ventana ves 1, o 1,5, o 2. Bueno, 1,5 no, 1 o 2 o 3, pero para ver 4, y además tendrías que estar pegado a la ventana, pero en medio del salón, de un salón de actos enorme, no ves nada. Además, ya, si la señal rebota y demás, pues tampoco es una señal muy fiable.
y los que hayáis ido en coches, que sois todos, sabes que en los grandes túneles, pues ahí se acabó la Una historia. oscuridad, oscuridad. La cuestión ¿es transparente o no? ¿Es transparente el número de satélites en el que te conectas? Es decir, tú sabes en cada momento si estás a 3, 4, 5... Pues es lo que te digo, eso antes, que era más de moda, o sea, más de moda, era más antiguo, es un poco como ahora con la, sin pasarnos, ¿eh? Porque si nos metemos en eso me lío. No, como ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que estamos todos jugando con 7, 8, 9 cosas a la vez, que qué modelo es, que no sé qué no. Estamos en el despegue de la tal. Llegará un momento que nos dará exactamente igual, que cogeremos el teléfono y digo, tú, inteligencia, chati, ¿dónde está no sé qué? Y te dará igual, ¿y con qué me he conectado? Bueno, pues esto era igual. Sistemas como, por ejemplo, el Captain, aquel famoso que muchos ciegos recordarán, que fue el primero que, por cierto, traje yo a España, a raíz de anécdotas que os contaré ahora de trabajar con estos temas de interfaces para personas ciegas, para cómo guiarlas, pues sí que te contaba cuántos satélites veía. Es que ahora es irrelevante porque si no hay condiciones para que te guíe, te dice que no hay señal. Está. ¿Para qué te vas a andar preocupando? Esto es lo de siempre. Ahora mi pareja, pues, que tiene un Toyota Corolla, pisa y no tiene marchas y anda y no sé qué. Conduce muy bien porque conduce desde hace muchísimos años y sabía conducir, pero ya le da igual. Y sobre todo, no abre el capó jamás y no sabe lo que hay dentro del motor. Yo sí porque soy un friki, pero ella no. Y ya da igual, y aquello funciona, ¿no? Sí, en los primeros GPS esto se sabía, se conocía más. Los primeros eran incluso en estos Nokia N70, en estos antiguos que no tenían receptores GPS, había unas cajitas externas que se conectaban por Bluetooth con el dispositivo, por Bluetooth, sí. con Los tengo PDA yo. y teléfonos. Yo también tenía varios. Y, Los tengo aquí en el museo, varias, sí. Y ahí sí que te Sí. decían con cuántos satélites estabas conectado y tal. Yo los porque ponía en la guantera del coche. Sí, Con era todo mucho Exacto. más artesanal y te decía cuántos satélites se estaba viendo en cada momento. Tardaba un rato además en conectarse, no era ni mucho menos inmediato. Me costaba un poco, un rato. Sí. Claro, es que esa labor que tenías que hacer y esos tiempos y esa información, ese feedback que te iba ofreciendo, ¿no? Pues en el fondo te hacía coparticipar, ¿no? En ese proceso. Ahora que es todo maravilloso, que no es transparente, pero funciona mejor que antes, yo siempre tenía la sensación como si mi móvil no tuviera un GPS como aquel. Porque para mí no existe. Es decir, Es que no lo tiene como aquel. Ya te dice dónde estás y tú ya no te preocupas. Por no eso es te como digo aquel. que ya O sea, sé que no. dentro pasa lo mismo, o mejor. Y él sí que sabrá cuántos satélites ve para decirte si tengo o no tengo cobertura, pero tú ya no te enteras. Es como lo de Apple, ¿no? Que dice, joder, hoy el teléfono me ha gastado mucha batería. Y los entendidos en Apple te dicen, es que ha habido una no sé qué, y te están haciendo unos procesos de actualización que no es transparente al usuario, pero Apple te cuida. Bueno, pues el GPS también. El GPS también te cuida. Incluso pero... las aplicaciones de navegador probablemente ni tengan acceso a esa información. Es una API del sistema operativo que te dice las coordenadas y ya está. Y se acabó. Sí. Por cierto, ¿hay alguna forma de llevar el terminal móvil para que sea más efectivo a la hora de captar señales? Porque habitualmente lo llevamos en un bolsillo o dentro de una funda o en una maletita o donde sea. Ahí supongo que estaremos quitándole mucha fiabilidad, ¿no? Yo creo que el problema es bastante irrelevante. Hombre, salvo que lo metas que lo envuelvas en albal, ¿no? Pero quiero decir, si no, es bastante irrelevante porque ahora ya digo, no es solo el GPS, es que también está mirando las antenas, es que también mira tu movimiento, porque los teléfonos están llenos de acelerómetros, saben en qué posición están, tienen la brújula, y todo eso combinado, la verdad que te da una precisión basándose en lo que le manda el GPS, pero después aproximando mucho más, porque está viendo cosas como eso, como las propias celdas de transmisión de datos de los teléfonos, y también sabe cuál es tu movimiento y no sé qué. Entonces, hombre, sí, puede influir, joder, pero no, yo creo que no es relevante, ¿no? Hombre, que lo lleves en una mochila en la espalda o lo lleves en un bolsillo, en la camisa, en la teta izquierda, así como son muy direccionales y efectivamente tienen ese problema en las ciudades, pero lo van a tener, lo lleves donde lo lleves, pero si llegan, sí se reciben. Y si se reciben, se interpretan. Y si se interpretan, se calculan. Y si vamos, quiero decir que no
puede tardar no sé qué medio segundo más en calcular no sé qué, pero vamos, yo desde luego creo que ahora no se nota. Con sistemas como aquel Captain, pues sí que era muy... Sí, háblanos de él, Era, Enrique, porque nosotros lo conocemos y creo que lo hemos tenido los tres. Tú supongo que por centenas, aunque no eran todos no, tuyos. sí, almacenado, sí, para vender. Almacenados, sí. Sí. Y bueno, explícanos un poco qué era aquello de Captain, porque igual hay personas que escuchan y no saben lo que es. Bueno, yo lo que, quizá para llegar ahí, sin ir muy largo, yo hacia el año 1998, 99 empecé a interesarme en este tema, hablé con gente que también estaba interesada. Digo en este tema, como siempre, yo cuando sale una tecnología, digo, joder, esto a mi gente, que mi gente pues es o la gente mayor o la gente que no ve y tal, en este caso la gente que no ve, ¿cómo podemos utilizar esto para guiar bien a la gente que no ve y para darle más autonomía? Entonces empiezas a pensar qué tipo de interfaz, porque claro, había o los que dije antes, los Magellan y todos estos que sí que te dicen que estás por el cerrillo de no sé qué, pero bueno, eso está muy bien saberlo, pero... Y por cierto, es una pena que ahora no lo digan algunos, que se podían tener una capa ahí, que digas, oye, además de decirme, ¿por dónde voy? Dime cositas. Pero no que hay una mercería y tal. Si voy por el campo, dime el cerrillo. No sé, eso se ha perdido, como dije. Pero había o eso o los de conducir, que eran más o menos buenos y muy malos en pedestre. Y entonces lo que queríamos era pensar algo para guiar a personas que no ven. Una de las cosas que tenía problemas, todavía hoy, pero ya hoy más subsanado, que era el satélite era mucho más preciso, perdón, el GPS, cuanto más corría el objeto, porque entre dos mediciones habían pasado bastantes metros y entonces le ayudaba a calcular que tú te habías movido en esa dirección. A la velocidad a la que andamos la gente era, y todavía lo es, pero ahora está más corregido, muy difícil determinar tu posición. De hecho, todavía hoy pasa, lo habréis notado todos, es una anécdota cuando coges un coche y antes de salir le pones el Google Maps y dirígete hacia el norte por la calle no sé qué. Digo, joder, ¿dónde hostia está el norte? ¿Por qué es? Porque el GPS, el sistema, no sabe para dónde tienes el culo y para dónde tienes el morro. Entonces, hasta que no te mueves, no lo puedes ir determinando, porque no es solo saber que estás ahí, sino que estabas ahí y en el segundo siguiente estás ahí, pero ahí más N hacia el norte o hacia el sur. Y a partir de ahí te sabe guiar. Eso andando a la velocidad de paseo, más, pues era mucho más difícil. Era y lo es. Pero bueno, ahora está más pulido eso. Por precisión de los satélites y de las señales y por precisión de los cálculos. Pues era muy difícil. Entonces, ¿cómo se podía guiar a gente ciega, no? Y entonces empezamos a trabajar en la entonces UTT todavía. Yo cuando me fui a Madrid en el año 2000, después de estar un tiempo en Coruña y tal, y empecé a trabajar con Bernabé, con gente así. Nos fuimos Bernabé y José Luis Fernández Colla, José Luis Lorente. Fuimos además a la gente esta de Boecillo, a GMV, de donde proviene el famoso astronauta este español, que se me ha olvidado el nombre, Pedro Blanco, que trabajaba allí. Y Duque, ¿no? Pedro Duque. para que... Pedro Duque, sí, Duque, joder, digo yo Blanco, Duque. Trabajaba en GMV, sí. Que es una empresa que ha tenido sobre su peso bastante peso tecnológico, pero muy alto de Galileo y de eso. Es una gente muy especializada. Y yo aprendí ahí mucho de todo esto que estoy contando así cristiano, en militar lo aprendí allí. Y bueno, y lo que queríamos era cómo hacer una interfaz para que a una persona ciega le valiera y le guiase bien. Y bueno, se hicieron varias cosas. Entonces había un PC hablado y un sonobraille, que eran PCs metidos en cajas, que había hecho la UTT en su día y llevaban sistema operativo MS2 y tal. Y bueno, pues empezamos a pensar tipos de interfaz. Yo tenía una teoría, por ejemplo, por decir algo, porque las discusiones que hubo y cómo llevar. Yo tenía una teoría de que una persona ciega, cuando tú le dices, si quiero ir del punto A al punto B en una ciudad, de aquí a acá, no le es muy importante que una calle sea perpendicular o que haga medio corte. O sea, hay que decir, para un ciego todo es Barcelona, en el sentido que todo va paralelo, no sé qué, pensaba yo. Digo, si tú vas y a la tercera calle giras a la izquierda, ya sé, a la vista yo, que esa calle no es exactamente perpendicular, que está un poco inclinada. Bueno, ¿qué más da?
tú tiras por esa y después a la cuarta. Y tal. Era mi teoría. Otra gente decía que no, que era bueno, porque ay, cuando llegas a una rotonda y la gente... Bueno, tuvimos discusiones muy interesantes y hubo cosas muy, muy bonitas, ¿no? Y al final acabamos haciendo una interfaz que se llamó Orienta, que nunca, yo no creo que nadie de los oyentes la conozca, porque yo creo que no se llegó a comercializar, entre que el Sonobraille pues fallaba mucho y bueno, y había que llevar un antenón. Yo recuerdo llevar por mi barrio, que sigue siendo mi barrio actual, el carricoche de mi hijo que tenía 1 año o 2, con una antena con el Sonobraille encima, en el toldito, y yo un cable y llevaba una antena que era bastante larga, de receptor de GPS, con imán de esas de coche, pero claro, como yo no era un coche, ¿qué hacía? Me ponía una gorra y debajo una tapa, una lata de sardinas o de una lata grande para que se me pegara, ¡pua! Y parecía la brujería, iba por allí andando y hacíamos, bueno, para ver la precisión y todo eso. O sea, yo mi barrio me lo conozco de centímetro al milímetro. Porque, bueno, ¿Habrá ya fotos de estaba eso para cartografiado. ponerlo en las notas del episodio? No, pues no, creo que nadie me hizo fotos, pero debía Y ser la mundial. La gente abría la boca y dice, este ciego está loco, me cago en la leche. Pero bueno, hacíamos cosas. Y entonces intentábamos guiar y qué interfaz sería. Incluso teníamos una parte que siempre yo creo que fue útil, de hecho algunas aplicaciones ahora lo tienen, que es la simulación. Y yo quiero ir de aquí a aquí. Y entonces a concursores. Y lo que hacíamos era decir, pues, el paso de cuánto lo quieres. Pues de 100 metros más o menos. ¿Cuánta precisión? Entonces tú cogías la calle, yo qué sé, la Castellana de Madrid, y cada cursor que das adelante eran 100 metros. Entonces cuando había un cruce te avisaba, vas a cruzar, aunque estuviera menos, vas a cruzar la calle no sé qué. Y lo podías simular. O sea, allí estábamos trabajando en todo aquello, ¿no? Que después, ya digo, no salió, parte por la parte tecnológica, que era todavía muy atrasada, parte porque el propio Sonobraille aquel, pues no falló un poco y no se vendieron muchos y tal. Y en aquellos interims yo trabajaba también, conocía a un tal Rafael Gil Casares, apellido ilustre de aquí de Galicia, que era el director de toda la parte de Teleatlas, y ahora ya viene, por eso conectamos. Teleatlas es una empresa belga que todavía hoy le suministra los mapas a Google. Bueno, ahora Google ya hace cosas por su lado, pero que hacían cartografía digital. De hecho, yo recuerdo gente de Teleatlas en La Moraleja y por ahí intentando entrar a las casas de la gente, intentando entrar por el buen modo. Decir, mire, es que estoy cartografiando y tengo que no sé, pues a mí mi casa no. Y tal. Todavía cuando y se empezaba ya con coches a cartografiar. Bueno, estos cartografiaban todo. Y este era el jefe de todo aquello para África, para Europa y África. Y era gallego, yo también, entonces hablando en gallego, coño, pues tal, pues joder, porque tío, nos hicimos amigos y lo somos. Y un día me dijo, oye, hay un tal Filipe de Oliveira ahí que te quiero presentar porque tío que está loco, que se perdió un día en Hong Kong y quería hacer un aparato para que le guiase porque ya estaba bien, porque no entendía las letras, la gente tampoco la entendía, nadie hablaba inglés, se perdía. Y dice, me cago en la leche, tengo que hacer algo que guíe a la gente tal y cual. Y bueno, y de ahí salió el Captain. O sea, yo lo conocí muy al principio por este hombre y por aquellos trabajos. Y empezamos, y hablé con el CEO que todavía está, el CEO de Capsys, pero él, el primer Captain, o sea, el Captain que hizo, no pensó en un puñetero ciego para nada, él se encontró un día perdido efectivamente en Hong Kong, o no sé, en algún sitio asiático, y no sabía qué hacer con su cuerpo, y no sabía leer, porque eran todos pictogramas de estos, kachakanji, de estas cosas que escriben estos, y no entendía. Y dice, bueno, pues, ¿y cómo me entero yo aquí? Y entonces, bueno, dijo, voy a hacer algo además sin pantalla, que no moleste a la gente, que se pueda escuchar música y tal. Metió un montón de tecnologías de aquel tiempo, porque tenía reconocimiento de voz, tenía una voz humana bastante buena, en lo que es una cajita cerillas metió antenas receptoras de GPS, mapas, y bueno, pues aquello iba. Y fue el primer GPS que me digo que estamos haciendo todo esto guía muy bien. Y además era para pedestre. Estaba pensado en pedestre. E hicimos el Captain. Y bueno, el Captain tardaba mucho en buscar señal y todo esto, pero fue una cosa interesante. Y lo que es curioso es la historia de la persona y de la empresa, porque él, como os digo, no pensaba para nada en personas ciegas, pero tuvo muy mala aceptación entre los videntes esa cosa. Una caja que te guía, que no ves un mapa, que no sé qué. Ya estaba Tontón, que
que era una cosa que tenía cartografía de Teleatlas, de la que os he hablado, y tenía, ya se veían mapitas y calles y todo eso, no gustó. Y a los ciegos nos gustaba mucho. Y entonces el señor pensó y dice, no, pues hay que hacer cosas para ciegos. El problema, a mi juicio, de este señor, todas las empresas tienen cosas buenas y cosas malas, es que abandona los productos, entonces después empezó a hacer teléfonos con teclas en competencia con los teléfonos sin teclas, como tenemos ahora toda la gente, los iPhone y todo esto. Le ha dado resultados, ha seguido vendiendo y ahora anuncia una cosa nueva para guiar el CAP X, que es no para guiar a la gente, sino para decir obstáculos y tal. No tiene nada que ver con GPS, sino con lo que estamos hablando ahora. Pero como que abandonan las líneas de los productos. Pero al tío le cambió la vida porque acabó trabajando solo para personas ciegas. Cuando su historia vino de Hong Kong y de eso. Y de ahí viene el Captain. Y bueno, y todos los trabajos que estábamos haciendo en aquel tiempo para intentar guiar a personas ciegas basándonos en, bueno, GPS por un lado y la cartografía digital por otro. Y en aquel momento, ¿cuáles eran las dificultades que estos dispositivos os presentaban? Porque supongo que sería un momento complicado. Concretamente, hablando del Captain, el otro día, al presentar el producto este nuevo de Capsys, que es la misma empresa que hizo Captain, que se llama CapX, que lo has nombrado tú, alguien comentó en un grupo que mal funcionaba Captain, que mal se cogían las señales, y curiosamente salió un grupo de usuarios diciendo que para lo que había en aquel momento era una maravilla, porque estaban criticando con el pensamiento de hoy lo que es una cuestión que pues puede tener más de 17 años, o ¿cuánto puede ser lo del Captain, Enrique? Si no 20, Si no 20, ¿no? Si no 20, porque yo me fui a Madrid en el 2000, después me vine de Galicia a Madrid en el 2000, la última vez que estuve en Madrid. Que sigo allí, ahora ya, bueno, pero ando de un lado para otro. Y fui a trabajar a UTT, y era el 2000, y ya estábamos trabajando en eso. Yo no creo, probablemente sea del 4 o del 5, habría que mirar por ahí documentación. Sí, pero bueno, estamos hablando de hace 20 años. Tú has hablado ahora del TomTom, que también pues igual tiene un poquito más de antigüedad, y a mí me suena a algo muy vintage, muy antiguo, pero que tuvo una penetración y un impacto muy potente. Todo el mundo tenía TomTom, desactualizado el 95%, pero todos lo tenían, porque había que actualizarlo pagando, y eso como que la gente no lo llevaba muy bien. Decía, yo compré un TomTom y es para toda la vida, y bueno... Claro. Y entonces, nada, pues en aquel momento, si nos estamos trasladando a cuando estabais haciendo todo este tipo de pruebas como pioneros, exactamente qué dificultades encontrabais. Hombre, a ver, yo primero en cuanto al tema del que funcionaba bien o mal, yo ya en aquellos momentos recibí alguna crítica, luego porque lo traje yo y lo empezamos a vender la empresa Tenius, por lo cual probablemente, ahora que lo digo, si lo empezamos a vender con Tenius, sí que sea del 2008, o sea, tendrá 18 años, efectivamente. Y la gente, pues eso, es que hay gente para todo, pero yo estoy convencido de que en aquel momento trajimos para las personas ciegas algo que no había habido nunca. Y era mucho más, era lo que era, efectivamente funcionaba así de mal, tenía esos problemas, tardaba en coger señal y depende de dónde, pues fallaba, pero fue lo mejor que había habido hasta entonces. Y sobre todo lo primero, fue el primer sistema de guiado para personas ciegas ever que hubo, así que se podía usar y llevar en el bolsillo. Pero en cuanto a los problemas que teníamos nosotros, aparte del Captain, yo los problemas técnicos de Captain, pues los sé como usuario, pero yo no he trabajado en Capsys nunca, entonces no lo sé, pero los que teníamos nosotros cuando diseñábamos todo aquello, yo creo que los he ido más o menos relatando un poco. Primero que primero en aquellos años todavía el GPS todavía era solo con GPS, no había Galileo ni otros sistemas a los que mirar. A mirar en el mejor de los sentidos, mirar los satélites, ¿no? y ver sus datos. Segundo, ellos, me parece que ha sido hasta el 2007, 2008, no me acuerdo, por ahí en la documentación está,
no dejaron de meter esos errores que metían. Con lo cual, pues también daba errores. Tercero, la precisión de andar despacio. O sea, el guiar a un peatón era dificilísimo en aquel momento, lo dije antes, por la velocidad, por el cálculo de dónde estabas en un momento A y en un momento B, y en un punto A y en un punto B. Y yo creo, bueno, y después el hardware, es decir, las antenas para ser mejor. O sea, en coche todavía se guiaba bien porque había, de hecho, los tontones aquellos tenían una toma, los de coche, tenían una toma de antena para conectarlo a la antena de FM para que recibiera mejor todavía los satélites, porque no era una antenita tal. Y la gente, como dijo antes Arturo, teníamos conectados a los teléfonos, yo ya digo, tengo varias antenas que eran separadas de los teléfonos, en una caja como una, hombre, más que una caja de estrellas, no era pequeña, ¿eh? Una caja No, que era como era solo como un antena. polvorón, era como un polvorón. Correcto, pues eso, y era una antena. Entonces, todo eso, o sea, la tecnología estaba a esa altura en aquel momento. Entonces, ¿Y las cartografías en aquel momento, cuáles utilizabais? pues se utilizaba Teleatlas mayormente porque era la que dominaba el mundo, creo. De hecho, que hay mucho copyright que ves en mapas de Google todavía hoy que son de Teleatlas. Ellos ya recorrían con coches y hacían fotos con coches, iban fotografiando. Esto que hace ahora Google, Teleatlas lo hacía antes. O sea, lo que es ir con una furgoneta y un montón de cámaras fotografiando todo el tema, pues eso se hacía hace mucho tiempo. Ahora es alucinante. Yo ayer estuve paseando por aquí, por Oleiros, donde estoy ahora, y con el Google Maps en modo peatón, que ahora es la leche lo bien que lo hace, tienes una modalidad en que tú levantas el teléfono, si en vez de llevarlo como hacia abajo y tú lo consultas para mirar el mapita por dónde vas, lo levantas, lo pones paralelo al suelo, o sea, perpendicular al suelo, se te pone el Street View real de lo que ellos han sacado y estás viendo más o menos lo mismo, las mismas casas, los mismos árboles, en la pantallita del teléfono que tú ves delante de ti. Con lo cual, para una referencia, eso es la leche, porque ya lo ves, o sea, ves el Street View. Y eso es porque han ido durante años y años y años fotografiándolo todo y todo. Y de hecho, una cosa muy curiosa que se sigue haciendo es la línea de tiempo. Tú ahora coges Google Earth, que es una aplicación, para los que no lo sepan, que es todas las fotografías que se han hecho también por pequeños cuadrículas. Hablábamos antes de los meridianos, los paralelos, pues las cuadrículas entre esas líneas, a nivel muy pequeño, los satélites las han ido fotografiando. Hay fotos de absolutamente toda la Tierra. Y después ver la muralla china o lo que sea, eso habréis oído alguna vez, reportajes, pues se ve y tal. Todo cenital, desde arriba, como a vista de si tú te cuelgan y estás mirando para abajo. Bueno, y en eso hay una cosa muy divertida que es por ejemplo, aquí en este barrio que cambia, porque hay casas que hacen, es una zona medio rural, vas hacia atrás en el friso del tiempo y ves hasta las obras que yo he hecho en mi casa en la terraza. O sea, vas viendo el tiempo hacia atrás, ¿no? Porque hay fotografía de hace mucho tiempo. Pero en aquellos tiempos, volviendo a lo pregunta un poco, es que había mucho menos datos. Pero sí, ya cartografía digital había y cada vez más precisa. Ya te digo que este hombre, a veces, Gil Casares me contaba anécdotas de eso, de que iban por los barrios, sobre todo los barrios ricos. Es que tengo que cartografiar, ¿qué número es? ¿Usted qué pregunta? No, es que soy de Teleatlas. ¿Y eso qué? ¿Y esto para qué? Y bueno, ahora ya se hace de otra manera, ya se hace más mecánico, pero sí, se cartografiaba un poco pedestremente. Bueno, supongo que iban a pie también, sí, en los barrios. Pues podemos también contar alguna cosa, un poco de la historia de cómo ha ido evolucionando todo esto y alguna anécdota de problemas, porque esto tampoco parece que todo es muy bonito, pero también ha habido problemas y esto no siempre ha funcionado bien. Pues sí, fue un proyecto militar de los Estados Unidos, así comenzó el GPS. Sí. Creo que se basaba, ellos vieron que el Sputnik de los rusos era capaz de ser localizado y seguido desde tierra, y fue cuando, pues lógicamente, los ingenieros americanos dijeron, bueno, ¿y si utilizamos en sentido inverso algo que nos manda una señal de allí y nosotros la recibimos en tierra? Y así comenzaron a hacerlo. Creo que pusieron en marcha un proyecto que se llamaba Transit, que era para el seguimiento de submarinos. Y luego, a partir de ahí, ya pues todo lo que es el GPS, que poco a poco fueron implantándolo hasta lanzar un número de satélites. Yo creo que en la actualidad hay unos 35 por ahí. De todas formas, esto es muy relativo porque van cambiando, van implementando y lógicamente también van
jugando con otras flotas de constelaciones de satélite, ¿no? De otros países y demás. Pero bueno, básicamente todo comenzó así y fue un proyecto militar. Hasta que un día, ¿sabéis lo que pasó? Fue un avión que se estrelló precisamente por falta de geolocalización. El vuelo 007 Del American Airlines, algo así, ¿no? Korean Airlines. Korean Airlines. Sí, sí. Y se estrelló y lo atribuyeron a falta, vamos. O alguien pensó, si hubieran tenido GPS, que el GPS no fuese Se solo estrelló militar. con la colaboración de la Unión Soviética, que los derribó, Exactamente. porque invadió su zona. Sí, sí, sí. Y entonces, creo que en la sazón el presidente era Reagan y dijo el hombre muy buenamente, vamos a desmilitarizar esto y a dárselo a la gente. Un poco como la Internet, ¿no? Que era una cosa de universidad y después se nos fue pasando a los civiles. Pero vamos, eso cuenta la historia. Y debe haber algo de verdad en eso. Murieron casi 300 coreanos, ¿eh? No, el accidente sí. Joder, quiero decir que fuera el accidente el que motivase que Ronald Reagan dijera, no sé. Es eso. Como historia altruista de un presidente tan humanitario, pues no queda mal. Pero bueno, será la verdad. En los tiempos que corren, dice, joder, ojalá volviese. Pero sí, efectivamente, sí que dicen que pasó eso y que fue el ancestro, el hecho de que se pudiera ya compartir eso. Y por eso lo tuvieron mucho tiempo, dice, sí, pero le metemos errores, ¿no? Hasta que... Exactamente, que fue la deriva esa de medición, que era un más o menos 30 metros, ¿no? Decían. Eso es. Claro. Sí, le metemos errores para que, oye, no va a ser que... Claro, lo que pasa es que aún contó con eso, con ese margen de error, pero cuando utilizas luego la cartografía y luego pues se supone que vas en coche y tienes que posicionar el punto en una carretera, pues más o menos es más fácil, y ese margen de error pues puedes deducir dónde estás, más o menos. En una carretera, ahí sí. Viene, sí. Después los demás, bueno, países o continentes o lo que fuera, bueno, en el caso de Europa, pues dice, bueno, ¿por qué lo dije antes, por qué vamos a depender de los norteamericanos solamente? Pues vamos a crear el nuestro, y crearon Galileo, y los rusos crearon el suyo, y los japoneses el suyo, y bueno. Pero ese es el de la India, ¿no, Ricardo? Que está solo hecho para la India o algo así. Sí, el de la India es curioso porque, bueno, es una herramienta también o arma que se utiliza en geopolítica, ¿no? Es decir, cuando un país entra en confrontación con otro y tú tienes la luz del GPS, si se la apagas al que no te cae bien, pues lo has dejado fuera de juego o con menos herramientas, ¿no? Que al que están atacando. Y esto le pasó a India cuando tuvo un conflicto con Pakistán. No sé, se llama Gardik o Garbik, esto no lo recuerdo bien, pero bueno, en aquel momento Estados Unidos apagó el GPS. Y bueno, los indios se dieron cuenta de esto y dijeron que no podían depender de una potencia exterior y que deberían tener su propio GPS. Y así lo hicieron. Y lo hicieron de forma regional, territorial. Y esto sabrás tú más que nosotros, Enrique, porque ahí sí que utilizaron, ¿no? Satélites geoestacionarios, creo que son 7. Sí, creo que sí, ahí son estacionarios, sí, a determinados grados y que solo cubre el territorio de la India y poco alrededor. Yo estaba pensando en sugerirle aquí al alcalde de Betanzos de hacer uno solo para nuestro pueblo, pero no, sí, fue algo parecido, sí, ¿no? Que querían y cubrir por lo menos su territorio, estar seguro. Y hablando de apagones que decías antes, también ha habido grandes apagones, ¿eh? Galileo se apagó, me parece que 2 semanas una vez. Por alguna Además, pero en 2019, no hace tanto. Sí. Es decir, primero fue un fallo que puso en alerta el sistema hasta a un apagado de 1 semana. Estamos hablando que menos mal que existía GPS y había compatibilidad, porque si no hubiera dejado a Europa, bueno, y a todos los que dependieran de esta constelación de satélites, que se llama Galileo, los hubiera dejado fuera de juego. Y fue un fallo en tierra, en la actualización de la información. Y aún así debieron pasar cosas, porque hay muchas máquinas que... Yo ahora mismo no sé qué ejemplo decir, que no sean coches o personas andando, o aviones o drones especializados, pero sí que hay mucha máquina que sí que requiere de posicionamiento. Hombre, hay una anécdota que se cuenta, que es que en unas maniobras americanas utilizaron un inhibidor de señal GPS cerca de San Diego, creo que era, y dejaron pues en eclipse de GPS a todo lo que fuera ciudad y llegaron a tener problemas los hospitales,
los cajeros automáticos, muchos medios de transporte. Es decir, que en aquel momento, y creo que estamos hablando de principios de este milenio, cuando ocurrió, ya había mucha dependencia del sistema para que funcionaran cosas. Y esto sí que ha hecho que la gente, bueno, pues un poco distribuya los huevos en distintas cestas para que cuando haya un apagón de GPS no dejen de funcionar las cosas. Que lo consigan será otra cuestión. Lo que sí que parece básicamente hacia el futuro, que yo no, bueno, he leído, pero no he visto a nadie que se atreva a decir mucho hacia el futuro. Parece que esto no es que haya llegado al tope, sino que va a ser así. O sea, que eso tendrán que ser señales. Puede haber más o menos constelaciones, puede haber los privados. A lo mejor a Elon Musk se le ocurre hacer un GPS propio, yo qué sé. Pero vamos, la historia es esa, es satélites mandando señales, relojes atómicos cada vez más precisos, receptores cada vez más precisos para posicionarte, cada vez de forma más precisa. Pero ya, como decíamos antes, la precisión militar es bastante más grande que la nuestra, que anda por los 3, 2 metros, 3, cosas así. La agricultura ha demostrado con sus máquinas de trabajo que dar un soporte al satélite con una infraestructura de georreferenciación y emisión de señales en tierra hace que las máquinas vayan con una precisión de centímetros y, lógicamente, si están labrando un surco, vayan por ese surco. Entonces, yo siempre he pensado que el futuro estará con lo que nos dé de sí lo que es la constelación de satélites desde el cielo y un refuerzo en lo que es en tierra con otras señales fijas que hagan una cosa que se llama train mapping, ¿no? Que es el ajuste del mapa dependiendo de la señal que tú estás enviando, que esa señal también está diciendo yo estoy aquí y soy la señal georreferenciada XXX, lo que sea, ¿no? Eso lo que hace es que el mapa se mueva a esa posición, porque sí que es un anclaje real, es un anclaje en tierra, y entonces pues el navegador GPS sea más preciso a la hora de interpretar la cartografía. Yo trabajé un tiempo con un agente de una empresa que se llama, de hecho, se llama Digitanimal, y que lo que hacen es, como situarnos en el campo y en el GPS, no solo seguir a los animales, que eso por supuesto, les ponen a las vacas y a todo esto un collar con una cosa muy grande, no como nuestro, por ejemplo, actuales relojes, ¿no? Por ejemplo, el Apple Watch pues sabe un montón de cosas de nuestro estado de ánimo, las pulsaciones, eso también se sabe de las vacas y por constantes vitales se puede saber si una está embarazada, que a lo mejor está pariendo y tienen que ir a atenderla, y ahí interviene el GPS. El GPS, aparte de todas las cosas que pueda dar el equipo, sí que da su posicionamiento exacto, con lo cual pueden ir a por ella, o si se escapa de un sitio. Bueno, ahora están vendiendo incluso para perritos, que lo dicen para la gente, que yo creo que es un poco timo, porque los perros corren que te mueres y como se pierde, vete tú al GPS a buscarle. Sí, no puede estar, pero yo creo que tardan menos pegándole 3 silbidos, pero bueno. Es una pena, ¿no?, que no sean todo lo accesibles que deberían, porque parece ser que el que ve y ve la pantalla y ve el punto, sí. sí que tiene una idea bastante clara de dónde está su animalico, ¿no?, que ha echado a correr. Pero es cierto que a las personas ciegas es difícil que se les escapen los perros guías, pero sí se puede dar, claro. Sobre todo si los sueltas en el campo, ¿no?, para que tengan un poco de libertad, sí, se pueden ir. Y es muy curioso que pasamos a depender de estos sistemas, ¿no?, muchas veces con demasiada dependencia y que también pueden fallar o también pueden tergiversar, pueden manipular de alguna forma o también pueden modificar esa señal, porque parece mentira, ¿no? Porque es una señal que viene del cielo y parece como que nada podría interferir esa señal, pero sí se puede. Pero bueno, esto daría para otro episodio. Sí. Yo cuando han salido las noticias de gente que ha sido alguno típico, en una calle no sé dónde, de escaleras que se han metido más de un coche, porque además la gente como se lo crea prejuntido, dice, que hay que meterse, pues me meto y bajo, así rompa el coche, me da igual, ¿no? Y han bajado. Y yo me acuerdo eso sí sería los 2000 y algo, cuando trabajaba yo más en el W3C y había las reuniones en Sofía Antípoli, en Cannes y en Mandelieu. En Mandelieu es un pueblo, hay un montón de calles así, de dalitos de calles muy estrechas, y el GPS se hacía unos bollos que no sabía por dónde estaba, te perdía más que te encontraba en aquellos tiempos, supongo que ahora irá bien, ¿no? Así que sí, hay mucha gente que ha cogido rutas extrañísimas.
Hay una historia en Teruel de unas escaleras que las visitaban los coches como si no hubiera un mañana. Y sí, la Sí, sí. gente tiraba por las escaleras. Y eran unas escaleras de bajada y les daba igual. Todos los coches acababan abajo. O por lo menos esto es lo que reportaban los vecinos, ¿no? Pero esto es un problema más bien de la cartografía, que a lo mejor la cartografía, el mapa no estaría correctamente y a veces también pasa que señales de calles de sentido único, que las cambian y cosas de esas, y la Bueno, gente se mete fiándose ciegamente, nunca mejor dicho, del GPS. Creo que le dijeron a uno que no era el único, que ya iban 10 o no sé qué. pues hablando de esto, a mi hija le ha pasado una cosa similar, porque no hemos hablado de la configuración del GPS ni las preferencias conforme lo predetermines, pero tú puedes decirle que vaya por la ruta más larga, la más corta, la más tal, la más cual, la que menos consumo, La más ecológica. la más ecológica, sí, todo eso lo puedes hacer. Entonces te pueden La de menos carbono, ahora tienen ya de todo. Sí. Sí. Pues nada, este fin de semana estaba en una boda en una población de aquí de Málaga, ahora es costumbre, ¿no? Coger lo que son así como cortijillos, ¿no? Y montar ahí toda la boda el fin de semana. Y bueno, están en el campo, es un sitio maravilloso para hacer una boda. Bueno, pues ya el viernes llovió, aquí en Málaga hubo alerta naranja y todo, llovió bastante. Y luego sábado y domingo nada, pero claro, lógicamente después de haber habido un poquito de torrencial y haber pasado la lluvia, el domingo cuando cogió el coche y encendió el GPS, porque quería salir de aquella zona, el GPS lo llevó por un camino, no por una carretera secundaria, sino para salir por un camino. ¿Qué ocurre? Que el camino lo cruzaba un arroyo que lógicamente ya no era arroyo, pero sí que había dejado como zona de asiento de lodazal, de barro, todo. Y es que encalló ahí se le hundió el coche en el barro. Tuvo que sacarlo un paisano de allí con un tractor. Pues nada, y realmente la carretera era otra, pero el GPS la sacó por un camino que era más corto. Estaba, como tampoco especificaría que discriminara este tipo de caminos, pues el GPS hizo su cálculo y dijo, pues por aquí vas a salir antes, ¿sabes? Y eso le pasó. Eso pasa a veces también con las aplicaciones de personas ciegas, que bueno, nos hemos quedado en el Captain, o sea, en el 2008, pero sí que afortunadamente han pasado muchas cosas. Si queréis que retomemos, volviendo al mundo ciegueril que nos ocupa, ¿no? Cuéntanos. Sí. Hubo cosas. De Sendero y estas cosas. Hubo y hay cosas, vamos. Después de nosotros, que no triunfamos, y del Captain, que medio triunfó, pues sí que hubo proyectos que intentaron guiar bien a la gente. De hecho, yo con las experiencias de eso, os mandé hoy un vídeo, en el 2008 también, vinieron unos italianos, yo no sé por qué me conocieron a mí, pero que están haciendo un proyecto de guiado de personas ciegas por GPS y todavía en Symbian, no, bueno, el iPhone acababa de salir o por ahí, pero vamos, no está todavía Nokia en poderío, y querían hacer un sistema GPS basado, o sea, GPS guiado, pero también en la comunicación que el teléfono podía tener con una central para ayudar a personas, o sea, de momento que te encontraras en una obra o en cualquier cosa, dar asistencia. Se llamaba Easy Walk, que era como caminar fácil, y lo llegamos a llevar al mobile. Yo ahí sí que me exprimieron, yo me dejé, me pagaron, o sea que sí me exprimí, y con toda la experiencia que tenía, porque ellos tenían mucha idea de no sé qué, pero no de interfaces para ti, y yo, más que tener tenía mucha experiencia en errores, con lo cual lo que me iba saliendo mejor. La verdad que no era malo, no guiaba mal, pero como muchas empresas de estas, no sé si italianas o de otros lados, pero de repente un día el tío se cansó y desapareció y no se llegó a hacer el producto. Y estaba muy bien porque Vodafone lo quería comercializar, se llevó al mobile, se le enseñó al alcalde de Barcelona, al rey. O sea, en el 2008, cuando pasaron por el pabellón de España y lo flipaban, pero bueno, de esos proyectos que se van. Bueno, ese no triunfó. Has compartido con nosotros el reportaje donde se presentaba este proyecto. Era como una promo, sí, una película. Era una promo. Si os parece, vamos a escuchar cómo era. Además de que vamos a dejarla también colgada aquí en audio. Pero vamos a poner el vídeo para el que quiera
verlo, porque sale Enrique también en lo que son las notas del episodio. Y para que veáis, lo hablábamos antes, off the record, que no han cambiado mucho las cosas. Es decir, el vídeo parece muy actual. Así que, adentro vídeo. Hill Village. Easy Walk, your new way in life. Un nuevo servicio que incluye navegación, localización y asistencia para una mejor autonomía de las personas ciegas y deficientes visuales. Easy Walk es un servicio de navegación basado en el GPS, Global Positioning System, que funciona en dispositivos móviles, proporcionando a las personas ciegas y deficientes visuales una gama completísima de funciones orientadas a un servicio personal de navegación. Easy Walk es la mejor forma de estar siempre localizable, si se quiere, así como de obtener asistencia e información de utilidad para orientarse en el entorno de forma sencilla e independiente. Easy Walk traduce la información a voz, con expresiones familiares, utilizando un lector de pantalla, de forma que estas informaciones son perfectamente interpretadas por el usuario, en forma de voz o braille. Estas son algunas características del servicio. Descripción detallada de las acciones a tomar, giros, distancia entre puntos, etc. La función ¿Dónde estoy? Da información sobre los nombres de las calles, sus números, los cruces y los puntos de interés en los alrededores. Gracias a esta función, los usuarios pueden darse cuenta de dónde están y de los puntos de interés, incluso cuando viajan en un autobús, tren o en cualquier otro medio de transporte en superficie donde exista señal GPS. Información de puntos de interés. Información del rumbo. Velocidad, altitud, latitud, longitud y estado de la señal del GPS. Por medio del uso de la función de análisis de la ruta, el usuario introduce un punto de salida y otro de destino, y la aplicación Easy Walk genera de forma automática las instrucciones relativas a cómo realizar la ruta. Luego de elegir estos puntos, los usuarios pueden bien navegar por la ruta en modo local, sin moverse de su sitio, bien dejarse guiar por la aplicación o bien preguntar sobre el estado de la ruta. El centro de atención al usuario es la interfaz humana del sistema. Si se genera una alarma desde él, un operador contestará inmediatamente a la llamada. Easy Walk, le atiende Patty. ¿En qué puedo ayudarle, Pedro? Sí, por favor. Mira, es que oí ayer en las noticias que había obras por aquí cerca, ¿es cierto? Pues sí, tiene razón. Un usuario de la comunidad lo indicó ayer como un punto peligroso. Está a unos 200 metros. Mire, cruce al otro lado de la calle, en la próxima manzana, y luego vuelva a cambiar en la siguiente. Los servicios web ofrecen muchas posibilidades a los usuarios que tengan acceso a Internet. En principio, todos ellos están basados en las demandas de la comunidad, por lo que no solamente están creciendo en cuanto a la cantidad de datos almacenados en las bases, sino también en las funciones y prestaciones que demandan los usuarios. Easy Walk es verdaderamente un nuevo concepto en servicios para personas ciegas y deficientes visuales, que aunque no sustituye al perro guía ni al bastón, es una herramienta de gran utilidad para ayudar a la movilidad y al transporte en ciudades y en medios de transporte variados. Easy Walk, your new way in life. Pues eso era, ¿no? Más o menos, porque pretendía dar asistencia como ahora se pretende. Efectivamente, como has dicho antes del vídeo, Ricardo, pues eso, no hay... parece que no hay nada nuevo bajo el sol, hay nuevo hardware, hay mejores cálculos, etc., pero bueno, que las ideas siguen siendo las mismas. Guiar a alguien con asistencia, pues un poco una cosa entre Be My Eyes y... No, profesionalizado en el sentido de que te guíen y tal. Hoy por hoy se podría hacer con cámara, que el sistema no sabían dónde estabas y podían hablar contigo por el mismo teléfono, pero nada más, y ahora se podría hacer mucho mejor. Sí, se atendían las necesidades con la tecnología del momento, pero básicamente se sabía que hacía falta gente también para que te pudiera orientar en humana. Había ahí su back office. Sí, está claro. Pues ese fue uno de los proyectos que no salió. Después estuvo la gente de
Sendero Group, que yo les conocí, bueno, estos desde el año 95, por ahí los conozco yo, que hacían un tal Mike May. Michael May de Sendero Group, pues sí que lleva trabajando muchísimos años desde los principios de GPS en hacer sistemas de guiado y llegó a hacer un buen acuerdo con la empresa de Humanware, nombre que me encanta. Bueno, de hecho yo, la Tenius, que ahora es empresa de mi ex y sigue funcionando, se llama Socialware y es una pura copia. O sea, igual que hay software y hardware, pues el Humanware. Bueno, Humanware en sus Victor Stream, no sé cuál de modelos, metían el Sendero que era un guiador, bueno, y lo es, bastante majete. O sea, sí ha habido. Y esta misma gente están haciendo una en interiores. Después hay otros proyectos muy curiosos. Seguramente de estos habrá más de los primeros, ¿no? De los que guían a ciegos, pero yo no conozco muchos más o no recuerdo en este momento. Pero recuerdo con cariño y están ahí y siguen funcionando. A la gente de Lazarillo, que son de Chile, fue un proyecto fin de carrera, pero hecho, como siempre decimos, hecho con personas ciegas también desde el principio, y por tanto sabían lo que querían, hicieron Lazarillo, que no es algo que te guíe, aunque después todo el mundo acaba metiéndole guía, no sé por qué. No sé por qué, porque lo que hace bien Lazarillo es decirte cómo los puntos están marcados y sabe por dónde vas, pues aquí hay una mercería, a la derecha tienes el banco no sé qué, habrá muchos oyentes que conocen e incluso estén usando Lazarillo, ¿no? Y Lazarillo pues no está mal. Proyectos parecidos a esos, Microsoft hizo su Soundscape, que es como paisaje sonoro, que a mí me encantaba el proyecto porque además se basaba en precisamente hacer lo que Lazarillo, pero de una forma un poco más, o sea, decirte por dónde vas, qué cruces hay y cosas de estas, si hay una mercería, si hay un banco, si hay tal, pero además haciéndola 3D con el estéreo, situándote un poco, si no querías que te diga a la izquierda o a la derecha, tú puedes hacerte el paisaje sonoro sabiendo a dónde te queda una cosa por el sonido, que lleves unos auriculares. Hoy por hoy, con los auriculares que hay que no te tapan la oreja y tal, eso es divino. Y bueno, eso, no sé por qué Microsoft se cansó del proyecto, no lo quiso seguir, pero lo dejaron en abierto. Y hubo varias gente que lo cogió, pero lo fueron dejando. Y al final se ha quedado con ello una persona china que vive en Los Ángeles, que tenemos un grupo de gente que hizo Voice Vista, que muchos de los oyentes seguro que usáis y conocéis, y que yo traduzco afanosamente para que tenga una traducción, la parte de español, para que tenga una traducción coherente y no digan un sitio intersección, en otro cruce y en otro no sé qué, ¿no? Sino que al usuario le sea familiar el lenguaje, aunque no sea a lo mejor el que más le guste, pero que diga lo mismo en todas partes, ¿no? Refiriéndose a lo mismo. Y ese está muy bien porque basado en Soundscape ha avanzado más, coge datos de OpenStreetMaps, que es una especie de Waze, vamos, bueno, esto también estaría curioso contarlo, en los programas de guiado, como Google Maps y tal, se hace su propia cartografía, pero el software libre también hizo de las suyas y de las buenas, por supuesto. E hicieron Waze, dirá mucha gente, que es una aplicación donde, aparte de estar los mapas y de guiarte, la comunidad pues pone cosas. O sea, aquí hay un policía, cuidado que delante hay una obra, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y puede meter información. Entonces eso pues es útil, tiene su sesgo porque se puede hacer mal, pero bueno, está ahí y al final, de hecho, aunque Google no lo reconozca mucho, la compró y ahora Google Maps cuando te dice radares y eso muchas veces, y sobre todo si son cosas temporales, muy temporales, pues vienen de Waze que la está viendo también. Bueno, pues OpenStreetMaps tiene esto, marcan cosas, a veces también marcadas, a veces mal, tú también puedes hacer marcadores y Voice Vista obtiene datos de ahí, con lo cual ya no solo te dice mercería, no sé qué, sino pasos de cebra, papeleras, bancos para sentarte, farolas, fuentes, estatuas, esculturas, un montón de cosas. La gente se sigue empeñando y eso yo creo que es un problema de hacer grupos de usuarios de ciegos. Queremos que esté todo en una aplicación y entonces quieren que le metan guía. Yo les quiero convencer, digo, pero vamos a ver, si Google Maps guía ahora muy bien y son compatibles las dos, ¿por qué no podemos caminar del punto A al B guiados por Google Maps mientras Voice Vista nos cuenta el cotilleo, lo que hay? La gente tiene como tendencia
sea, no critico, simplemente es lo que pasa. Hombre, a mí no me gusta, evidentemente, pero no lo critico, pues debe ser una cosa muy humana o que nos pasa a todos. Lo queremos todo en una aplicación. Bueno. Y yo creo que es mejor una buena aplicación que guíe y desarrollar todo ese esfuerzo de desarrollar que te guíe. Hombre, que ahora no es tanto esfuerzo, porque Google Maps tendrá su API que se podrá meter en no sé dónde y bueno, pero o sea, la misma aplicación. Pero yo prefiero llevar la aplicación de guía que yo prefiera, por ejemplo, Google Maps o Apple Maps, y Voice Vista, que ese tiempo el chino se dedica a desarrollar mejor Sí, los pero Voice avisos. Vista sí lo permite, ¿no? Activar Apple Maps o Google Maps, ¿no? Sí, lo permite para referencia cartográfica. Y ahora, como los usuarios lo han pedido, también te hace rutas y te dice las cosas. Pero es peor haciendo eso, es peor que cualquiera de las dos. Va mucho mejor llevar Google Maps o Apple Maps y tú llevar también puesta, también abierta, Voice Vista, y que Voice Vista te vaya diciendo que a la derecha hay una papelera o lo que sea. Y cuando tú en los grupos especializados que estáis trabajando con esta app, con Voice Vista, planteas esto mismo que acabas de comentar ahora, ¿qué te contestan? ¿La gente está por la labor o no? No, no es una conversación, es un grupo de usuarios que le sugieren cosas al chino y donde estamos los traductores. Digo al chino porque es que nunca me acuerdo. Se llama Fianceng Wu. Joder, pobre. Es que como no me acuerdo, digo el chino, pero así no es despectivo. El chino bueno, Fianceng Wu, es una pasada porque dedica un montón de tiempo de forma altruista a esta aplicación, porque él se dedica a otras cosas. Él es un especialista en economía y en aplicaciones de otro tipo. Sí, pero le debe gustar esto. Y la aplicación, de hecho, te puedes pagar, que hay gente que paga suscripciones, pero vamos, si no hay diferencia. Si no pagas, tiene la misma. Es totalmente voluntario. La verdad, a mí me gusta mucho y yo creo que es lo último que yo conozco que se está haciendo y está bien. Pero vamos, insisto, no era en inicio una aplicación de guiado, pero sí de cotilleo, de cualquiera que va por la calle evidente, una farmacia. Bueno, pues eso, alguien que me lo diga, pues Voice Vista, ¿no? Y lo que pasa es que la gente eso acabamos pidiendo. ¿Y qué me dicen? No, es que yo tampoco trato de influir. Yo digo mi opinión, pero yo estoy ahí más que nada como traductor, ¿no? Y además la gente cuando no quiere decir nada, o sea, lo siguen pidiendo, no te hacen caso, no discuten. No, pero que me guíe. Bueno, pero no es que será mejor, no. Oye, ponle una guía. Bueno, o sea, como que no te hacen caso y siguen pidiendo lo suyo. También hubo otras partidas hasta así en plan de cotillo de ver lo que tenemos alrededor, ¿no? Como el Blind Square o estas. Ah, sí. Bueno, es verdad que está basado en Foursquare. Sí. No sé si os acordaréis, Foursquare era una aplicación de la que sacaron muchísimos. Esas son estrategias comerciales buenísimas. Aunque aparentemente era libre, eso estaba Google por detrás y mucha gente, porque lo que se hacía era el juego de las 4 esquinas, es decir, tú vas ahí y donde estoy, joder, estoy en un bar, no sé qué cojonudo y tal, y ficho ahí, pum, y ponías una. Con lo cual la gente iba haciendo acopio de datos. Que decías, qué mal, ¿no? Es lo que están haciendo ahora con nosotros cuando entrenamos los modelos de LM y todo eso. Pues muy bien, pues claro, me parece bien. Entonces, pero yo me di cuenta un día, después de 20 meses usándola, porque sí que fui acérrimo del Foursquare y ponía ahí un montón de cosas y digo, me cago en la leche, llevo 20... Estaba haciendo el trabajo gratis a Google. No, eso no me importa, eso era consciente, pero me di cuenta de una cosa peor. Digo, 30 años de mi vida cagándome en todo cabreado por fichar en el trabajo otra vez, y voy cada vez que llego a un sitio ficho, digo, se ve tonto, y bueno, y de ahí sacaron un Blind Square de los datos de esos, pero yo es una aplicación que no me ha gustado nunca, y la gente le gusta mucho, parece que sentó cátedra porque mucha gente en el grupo de Voice Vista quieren que tenga lo mismo, pero que para mí tenía una interfaz que la quisieron hacer tan simple para ciegos que era complicada. Es que como has nombrado antes, esto viene de un proyecto de Microsoft que se llama Soundscape. Y la traducción realmente es paisaje sonoro, no es un nombre perfecto. Pues verdaderamente, como tú has dicho, no es de guiado, es decir, tú vas caminando, tú llevas tu perro, llevas tu bastón, sabes por dónde te mueves y lógicamente es como si tú estuvieras echando una ojeada alrededor tuyo y viendo exactamente dónde está cada cosa. Este es un concepto. Y en lo suyo, yo creo que Soundscape funcionó muy bien. Tenía luego la posibilidad de poner balizas virtuales, sonoras y demás, bueno, donde tú querías ponerlas para marcar, hacer un marcado sobre la cartografía y fin.
Ya no hacía nada más. Es la aplicación típica, perdona, en la que yo pediría, volviendo al pasado de nuestra conversación de hoy, donde yo pediría que el chino, Juan Zhengu, metiese de mapas cartográficos de montañeros y eso, que sí que metiera el cerrillo no sé qué. Y todo eso, si lo querías, como una capa más, que yo siempre lo digo, oiga, mi de formación informática, ya, mete lo que quieras, pero siempre configurable. ¿Lo quiere el usuario o no? ¿Quieres accidentes geográficos? ¡Pum! Y entonces, aparte que vas y que te diga que hay un poste, te diga, pues estás pasando cerca de la cueva de la Virgen del no sé qué. Pues claro, ¿por qué no? Y sería ideal que no dijese Voice Vista, pero Hombre, para pues mí, sí. no lo voy a pedir porque igual me crucifican. Porque era lo que había al principio, o sea, yo cuando teníamos los Magellan aquellos y todo eso, bueno, que yo creo que hay gente que lo sigue utilizando. Es que yo el GPS ya de senderismo y eso no tengo ni ideas, pero tiene que seguir habiendo, ¿eh? Y la marca sigue existiendo, Magellan, esta de Magallanes. Hubo una aplicación, ¿no? Que era también a través de sonidos para ciegos, que creo que El proyecto europeo, es verdad. Sí, que era Blind... bueno, no sé si la llaman una gente asturiana. ¿Tú, Arturo, sí, conozco al tío. Sí, Sí. conozco al tío. Sí, yo trabajé con él. Fue un proyecto europeo que mi fundación estuvo a punto de meterse y después no nos metieron. Ariadne GPS. Bueno, Ariadne también, pero eso no era Ariadne. Esa era italiana, ¿no? Esa era italiana y esa lo único, esa yo la usé mucho porque era una buena chivata. Yo la usaba en el tren y marcaba puntos y te decía por qué pueblo andabas, a qué velocidad, que por cierto son datos GPS, ¿verdad? Cuando hablábamos de lo que sabemos del GPS, esta sí te contaba, bueno, sigue, ¿eh? No, hace mucho tiempo que no la actualiza, pero funciona. Sí, sí. Hace pocos días yo la puse y todavía así por vintagismo y estaba. Y sí te dice la altitud, longitud, la altitud, la velocidad y por dónde andas, ¿no? La localización, la ubicación. Y eso cuando vas en tren y eso es muy divertido. Estás por el cerrillo de no sé qué. Y puedes tocar el entorno en los mapas estos que tiene, así curiosos. De eso no se ha hecho nada mejor. No se ha hecho nada mejor desde entonces. Si vas tocando, Apple lo ha hecho, lo de ir tocando una calle, ¿no? Con el dedo y que la vas moviendo, pero estos serán los mejores. Pues el proyecto europeo que no me acuerdo cómo se llama, Blind algo. Blind Explorer. Sí, Blind Explorer. Blind Explorer, Sí, eso señor. es. Yo he hecho pruebas con ella. Eso venía de un proyecto europeo. Eso tenía una cosa muy curiosa. Y yo les he servido de cieguecillo de Indias alguna vez. Y lo que tiene es con auriculares, lo que haces son rutas y lo que hace es llevarte recto. O sea, tú tienes que mantener un sonido siempre en el centro. Es un sonido que no es molesto, pero en el centro. Y no sé qué pasó con esa gente. Hombre, llegaron a hacer cosas con 11 y creo que yo la última vez que les vi habían hecho el Camino de Santiago entero. Que, por cierto, el Camino de Santiago, la fundación que yo presidía, Funteso, en el 2010 hicimos el camino francés entero, que le llamamos en honor a todo esto. Sí. Pues se me había olvidado, y no estaba, le llamamos el Camino de los Satélites, porque sabéis que eso pues los peregrinos, el Camino de las Estrellas, pues ahora satélites. Y le llamamos el Camino de los Satélites con Serafín y con más gente, con alguna gente, algún famoso hubo por ahí, Indurain, que hizo un par de etapas y tal, pero bueno, la gente que lo hicimos entero el camino francés con los GPS que había en aquella época. Y bastante bien, ¿eh? Sí, es Rafa Olmedo y... Olmedo. Y siguen en activo y la empresa sigue funcionando y están ahí buscando clientes y siguen teniendo clientes. Y bueno, a ver si algún día las tenemos también por aquí. Yo tengo la aplicación, y está bien, hay rutas que puedes hacer y eso. Y esa se basa en eso, en irte guiando. Y sobre todo tiene una cosa muy interesante que otras no tienen, que es otra aplicación que no se hace mucho en GPS, ahora que lo estamos tocando, las miguitas. Es decir, yo voy de aquí a aquí, porque me lo sé, o voy con una persona que ve y conoce el camino, y yo esto me lo marco y me hago una ruta. Los waypoints o puntos de camino, o que se vienen siendo las miguitas, que tiras, ¿no? Como pulgarcito. Y entonces ya esa ruta la puedes hacer tanto en un sentido como en otro, y además puedes ponerle marcas después, pero que ya no te pierdes del camino, y encima compartirla con la humanidad. O sea que eso sí que lo hace Blind Explorer, ¿no? Y no otras. Bueno, es que es muy buena aplicación. Voice Vista sí. Voice Vista puedes grabar rutas, ¿eh? Por cierto, también, aparte del cotilleo, sí que puedes grabar caminos que tú hagas. Y de hecho hay gente, me parece que César Puente o alguna gente así está loca, en el buen sentido, que sí que me dijo que la usaba por el campo, en senderismo y eso. Voice Vista. Porque se grababa las rutas. Qué bien. Pues nada, si os parece, hacemos un resumen y vamos terminando.
Bueno, pues yo creo que hemos dado un muy buen repaso a muchas cosas. Algunas nos dejaremos por ahí en el tintero, pero bueno, también tenemos que dejar algo para otro día, ¿no? Y podemos ir haciendo un resumen y podemos ir tirando por ahí. Que hemos hecho un resumen histórico de cómo empezó toda la historia del actual GPS y otros sistemas parecidos, y hemos visto un poco cómo ha ido evolucionando desde los Nokia N70 y cómo nos conectábamos a través de las antenas de los teléfonos móviles y con receptores externos que se conectaban por Bluetooth hasta hoy en día que lo tenemos integrado en nuestro smartphone de forma completamente transparente. Yo creo que Enrique también nos ha explicado para civiles, y lo hemos entendido muy bien, cómo funciona todo el sistema GPS, que ha resultado muy interesante, y hemos visto también peculiaridades del mismo en distintos dispositivos y funcionalidades, y bueno, ha estado muy bien. Nos hemos aprendido incluso la Tierra, los meridianos, los paralelos, el meridiano de Greenwich, el Ecuador, no, cómo está la Tierra dividida, cómo nos podemos situar. Y hemos hecho un histórico, aunque casi se me olvida a mí alguno, fíjate, pero no, al final los hemos ido recordando de todos, de cosas, los intentos que hemos hecho todos, con todo esto, hacer algo útil para las personas ciegas, tanto en guiado como en cosas como Soundscape o Voice Vista o Lazarillo, son cosas que nos cuenten lo que hay alrededor más que guiarnos, que eso también las hay y también nos pueden servir las de videntes, pero todo cómo ha ido evolucionando esto, el GPS y la cartografía digital aplicada al mundo de las personas ciegas y con baja visión. Sí, ese punto de intersección es interesante, ¿no? Que aunque la tecnología es generalista, en este caso el GPS, que bueno, en este caso parece que no se inventó precisamente pensando en personas ciegas, pero como pues le hemos podido sacar bastante provecho. Y luego hemos aprendido una gran lección, que es que aunque la tecnología es muy útil y nos presta un servicio maravilloso, nunca hay que depender ni tener fe ciega en ella, pese a que estemos hablando de dispositivos para ciegos, ni confianza plena, porque nos puede situar y poner en circunstancias muy comprometidas y realmente pues dejarnos fuera de juego si ponemos toda nuestra intención en lo que es solo tecnología. Hay que aplicar también el sentido común y tener nuestros recursos como los tenía Enrique cuando era hippie y andaba por Ibiza con su mapa, con su brújula, ¿no? Y su forma de calcular. Era Menorca, que yo siempre he sido pobre. Vale. Era Menorca. Bueno, ahora Menorca ya no está como estaba, pero vamos. Pero era preciosa Menorca. Sí. Es preciosa Menorca, vamos. En los 80, pero en los 80 era salvaje. Sí, sí. Pues damos los medios de contacto y nos despedimos. Bueno, pues nuestra dirección de correo electrónico, en la que esperemos que nos escribáis y nos contéis cosas, nos preguntéis y nos critiquéis, es gafotas@cegatos.es y nuestro número de WhatsApp para mensajes de audio y de texto en el +34 644 640 792. Pues nada, muchísimas gracias, Enrique, otra vez. Es un placer el estar contigo hablando de estas cosas que nos gustan tanto a los tres y esperemos que también a la audiencia. Y muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y acompañarnos y os esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. Gatos y sus aparatos podcast. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. Gafotas de gatos y sus aparatos
bien. Pausa, un momento, pausa. Oye, disculpad, pero es que me ha pasado de todo, ¿eh? De repente se han puesto los del ayuntamiento a descargar... Eso no se ha oído casi. No, claro, es que he No. apagado el micro. Es que he visto que ahora cuando me has vuelto a hablar de Teleatlas, me temo que por lo que has dicho, cuando te lo he preguntado yo, has debido comentarlo antes, que yo no podía... No, pero lo que le he comentado es que conocía al tipo que por él conocía al de Castro. Vale. Pues... No queda mal, ¿no? Creo que no queda mal. No sé, Arturo, tú qué has visto. No, pues entonces disculpad. Y entonces es que ha venido también mi sobrino, el perro se ha puesto a ladrar. La madre que Sí, el perro sí lo he oído. Sí, A tu pero sobrino podía no le he hacer oído nada. ladrar, pero al perro sí. Sí. El perro se ha ido por ahí un poquito de fondo. Ya, pero entonces disculpadme. Y Nada, es que nada. he apagado Nada. todo y me he levantado a poner un poco de orden, a cerrar. Pero bueno, ya que estamos en pausa, lo que veo que no estáis contando esas historietas que soléis contar. Lo de los gatos, joder. No, las estás contando tú, con lo Sí, cual sí, estamos aquí no, pendientes. Sí, parece No, que- es no, que es no, verdad. no. Y que es mejor Sí. una historia tuya, real. No, hombre, que pero yo no he contado lo del avión ni no sé qué, que eso a mí me pilla más lejos. Bueno, El avión y lo de que el otro pues fue bueno. Dijo, para que no se hundan más aviones, voy a dejar el Pero a GPS mí es que por eso todo. me parece excesivamente patriótico de película americana. Entonces, Bueno, ya. y es eso más de de Wikipedia. dijo Ronald Reagan, nunca más morirán coreanos por un fallo porque voy a dar a la humanidad este Y GPS. después dijo Aznar, estamos trabajando en ello. Es que estas son anécdotas Bueno, que son pues más vamos a de- continuar con son el de episodio. internet y son anécdotas más de Wikipedia, pero claro, los del Sonobraye, esa no está por ahí, esa es más nuestra. No, más interesante. no, eso es nuestro. Sí. Por eso, mucho más interesante. ¿Sabéis lo que pasó? No. A ver, Yo sí, pero... Sí, lo sabes. Pues, bueno, venga, pues Enrique, ¿qué pasó? No me sé el vuelo de memoria, pero fue un avión que se estrelló. alguna cosilla, algún dato así salpicado, o alguna historia, alguna anécdota de algún accidente que ha habido. Sí. Aunque no sé el GPS de este que se metió por este coche que se metió por las Sí, escaleras. el de las Teruel. escaleras. Estas tonterías. El de Teruel. El de Teruel dice, y no fue un caso Sí, aislado. sí. Pero los vecinos decían, no eres Sí. tú primero. Sí, sí. Pero eso no es el problema del GPS, es el problema de la cartografía, vamos, tampoco. Pero bueno. Sí. Creo que le dijeron a uno que no era el único, que ya iban 10 o no sé qué. Sí. Que me recuerda un chiste que me contaban a mí que se contaban en épocas que no había GPS, un tipo en medio de la calle Alcalá con una tapa de esas de registro abiertas, de las que bajan a las alcantarillas, está ahí sentado, tranquilo con su bocadillo, una caña, un anzuelo, un tal, ahí para abajo, metido por el pocete, sí, y va un chulapo en Madrid y dice, ¿qué pasa? ¿Pican mucho? Y dice, sí, con usted van 10. Pues lo mismo. Lo Aquellos mismo. picaban bien la escalera hacia abajo, así que... Dice, las artes marciales son una filosofía, no una no sé qué. Así que, como decías antes tú a punto de decirlo, dice, no, hay que tener sentido. Dice, no hay nada como un buen revólver. Exactamente. Eso en Indiana Jones se ve claro, ¿no? Que le empieza a hacer artes Sí. marciales, saca la pistola y... Nos ha jodido. Sí. Dice, no hay nada como un buen revólver. Una buena pistola con GU con diéresis, una buena pistola. Una buena pistola, sí, señor. Pues nada, no sé cuánto va a durar eso. Vas a tener que cortar mucho, pero... Después estuvo la gente de Sendero Group, que yo les conocí, estos desde el año 95, por ahí los conozco yo, que hacían un tal Mike May, Miguel Mayo en español, y era, bueno, eso, siempre que digo eso, me acuerdo una vez un catedrático de universidad cuando se hizo la conferencia, no voy a decir quién ni de qué universidad, pero sí se hizo la conferencia del W3C de 2009 que se hizo en España, en el campo de las naciones, ponía bastante dinero a la Fundación 11 y el tío está hablando en un inglés bastante deficiente, pero es que además empezó a citar los patrocinadores y cuando llegó a la 11, dice, bueno, Fundación 11, bueno, 11 Foundation, dijo. Así se quedó. Sí que se quedó ancho. Pues Miguel Mayo, Mike, Sí. bueno, igual que Mike Oldfield, ¿no? Que al final se queda en Miguel Campoviejo, pero bueno. Estamos hasta hablando de Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Group. Pues nada, si os parece, hacemos un resumen y vamos terminando. Vale, pues dilo tú. El resumen lo tengo que hacer yo. Empieza No, por lo claro, menos, dice, entre todos.
Pero ahora tiene que decir algo Arturo para introducirnos, ¿no? Porque esto hasta que estamos grabando ahora no Venga, Danos estará. el pie y no te lo vamos Venga, a... que me lo cogéis y luego vamos. Bueno.